Amén y amén. Con ustedes Israel Montaño, amén. En breve, porque pues es muy extenso y profundo este tipo de temas, pero vamos a tratarlo en breve. El tema de hoy es sobre el mundo de los demonios y cómo, verdad, en nuestro tiempo se manifiestan de una manera increíble. Lucas capítulo 11, verso 24. Lucas 11, capítulo 11, versículo 24. Dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Qué tremendo, ¿verdad? Tome su lugar si es tan amable, por favor, amado y amada en el Señor Jesucristo. Quiero hablar del tema el mundo de los demonios. Y hermanos, debo de primero, ¿verdad? Quisiera introducir esta enseñanza de la siguiente manera. Vivimos en un mundo que desde sus orígenes está repleto de criaturas espirituales misteriosas. Son criaturas ocultas, escondidas al ojo humano, aunque muchos humanos han tenido experiencias con espíritus malévolos. Hay testimonios alrededor del mundo, científicamente comprobados y teológicamente comprobados también, sobre ataques demoníacos a los hombres. Aquellas apariciones, una vez me tocó dar una conferencia sobre si existen los fantasmas o no, quiénes son los fantasmas, y saqué algunos versículos de la Biblia sobre los fantasmas. Como ustedes pueden recordar, aquella gran confusión de los discípulos del Señor cuando Cristo iba caminando sobre las aguas, ellos dijeron: un fantasma. Y eso es de pensar, ¿por qué razón confundieron al Señor Jesucristo con un fantasma? Y en aquella conferencia yo decía que los antiguos hebreos creían en los fantasmas, y esa era la razón por la cual los discípulos de Cristo tenían el concepto en su mente, en su razón, de que los fantasmas existían, y por eso dijeron un fantasma. También el libro de Job habla de la manifestación de un fantasma. Un espíritu, dice, que se acercó y hizo que se enrizara su pelo, se le enchinaron los pelitos, como decimos, y dice que se dio cuenta que era un fantasma el que tenía enfrente. Y así algunos versículos en los cuales me basé para transmitir esa enseñanza. Pero nuestro fin no era enseñar de que los fantasmas son espíritus de humanos, de hombres o de mujeres, porque está establecido en la Biblia que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, que cuando el hombre y la mujer mueren, hay 2 destinos a los cuales va el espíritu del hombre y de la mujer. Uno es a la presencia inmediata del Señor Todopoderoso en los cielos, y el otro es a la horrenda actividad del infierno, ¿verdad? De las llamaradas ardientes de fuego que están en el subsuelo de la tierra, a más de 6,000 kilómetros de profundidad. Y hablaba yo de esos 2 destinos, y por lo tanto descartaba la idea de que los fantasmas sean nuestros tíos, nuestros abuelos, las almas en pena, sino que los fantasmas tienen que ver con una serie de espíritus descarnados que perdieron sus cuerpos físicos en tiempos antiguos,
mundos en la Biblia. Esos mundos espirituales existen en las Sagradas Escrituras y es de suma importancia que entendamos que un espíritu demoníaco tiene el poder del camuflaje, o sea, que un demonio puede tener el poder etérico de tomar presencia como si fuese un niño, como si fuera un anciano, puede imitar la voz de tu tío, puede imitar la voz de tu abuela, puede ejercer un sinfín de actividades porque su poder es tremendo. Estos son los espíritus demoníacos. Por eso el tema de hoy se trata de el mundo de los espíritus, el mundo de los demonios. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran conocer un poco sobre esto, un poco, porque a mí me gustaría profundizar, indagar en estos temas, pero el tiempo es corto. Por eso les digo, en breve vamos a tratar estos temas. Lo primero que usted y yo debemos de aprender es entender qué es un demonio, porque la gente, generalmente los cristianos, se confunden, lo cual no debe suceder. Se confunden al pensar que un demonio es igual a un ángel caído. Esta idea la sostienen gran parte de teólogos cristianos, pero está errada. Los demonios son diferentes a los ángeles caídos o a los ángeles rebeldes que se rebelaron juntamente con Lucifer desde el tercer cielo. El demonio es una especie de criatura que fue materializada de manera enérgica por los ángeles caídos. Es decir, un ángel rebelde produjo por energía, no de forma sexual, sino por energía de su esencia, salió energía etérica, energía espiritual. Esa energía espiritual que produjeron los ángeles caídos son llamados en la Biblia demonios. Esta idea no la inventó Israel Montaño. Esta idea está desde el siglo I después de Cristo. La sostuvieron los apóstoles del Señor, la sostuvieron los padres de la iglesia, y a través de toda la historia del cristianismo siempre se ha creído que los demonios son diferentes a los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque en la Biblia existen varios términos para definir lo que es un ángel caído y lo que es un demonio. El ángel caído, la palabra ángel en el idioma hebreo en el cual fue escrito el Antiguo Testamento es malaj. Malaj quiere decir mensajero o ángel. Entonces malaj se le aplica solamente a los ángeles. En griego es angelos. Angelos significa lo mismo que malaj en hebreo del Antiguo Testamento. El griego del Nuevo Testamento utiliza la palabra angelos. Ambas palabras significan ángel, mensajero. Pero cuando el Nuevo Testamento, atentos, y el Antiguo Testamento utilizan palabras para describir a los demonios, utilizan términos diferentes. Por ejemplo, el Nuevo Testamento utilizó el griego demón o daimón para referirse a un demonio. Entonces, angelos y demón son dos palabras distintas que definen a dos criaturas totalmente distintas. ¿Estamos comprendiendo un poco o no? Se pone muy silencio. Bueno, usted cada vez que escuche la palabra demonio, diga: el Señor te reprenda, Satanás. Pero cuando escuche el nombre de Jesucristo, glorifíquele y exáltele, porque Él es digno de toda la gloria. Fuerte el aplauso al Señor, por favor. Ahora, la palabra demón, siempre que lea usted en la Biblia en español, demonio viene del griego demón. La palabra demón, escuche bien, quiere decir ser astuto, espíritu inteligente o genio. Estas palabras son significativas porque caracterizan, revelan el carácter de un demonio. Un demonio no es nada estúpido, o sea que no es un tonto. Un demonio es un ser astuto que tiene una habilidad impresionante para engañarnos. Por eso todos nosotros estamos bajo ataque día a día, noche a noche. Y si nos descuidamos por un momento, los espíritus demoníacos nos pueden engañar.
Por eso es necesario que siempre oremos al Espíritu Santo, pidamos la dirección de Dios para que la iglesia sea fortalecida no en el poder de las palabras humanas, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios que habita en la iglesia. Fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. El otro término, akatartos en griego, akatartos, significa espíritu sucio, espíritu inmundo. Ahora, esto es importante. Espíritu inmundo, espíritu sucio. ¿Por qué la palabra catartos en griego del Nuevo Testamento utilizada por los escritores bíblicos nos dicen que esta especie de espíritu son extremadamente sucios? Es más, miren, los demonios son los más grandes causantes del desorden. A ellos les gusta el desorden. Los espíritus sucios, los akatartos, les encanta el desorden. Viven en la suciedad y la inmundicia. Hay algo muy importante que debemos de aprender, señores y señoras, en Cristo Jesús, y es el hecho de que cuando el Salvador está en la tumba, cuando su cuerpo está en la tumba, si usted lee detalladamente el texto, dice que cuando Él resucita de entre los muertos, en la tumba, en el sepulcro, el Salvador inmediatamente dice que agarró la sábana con la cual lo habían enrollado, agarró la sábana, la dobló, estaba tendiendo su cama, la dobló y la colocó ordenadamente. Cuando entran los discípulos, dicen, no hallaron al Señor en la tumba, sino una sábana doblada, o sea, perfectamente acomodada, dándonos a entender el Señor que tengamos orden y disciplina en nuestras vidas, porque hay quienes nos levantamos y ni la cama tendemos. Bueno, ya ahora sí voy, ¿verdad? Me dirijo mejor hacia donde estaba, ¿o no? Los akatartos son espíritus muy sucios, tanto moralmente, tanto socialmente, son los causantes de todos los desórdenes de la sociedad, de todas las inmundicias y de toda la suciedad que existe en nuestro mundo. Estos espíritus atacan de esa manera. Los antiguos hebreos también tenían una palabra para los demonios, eran los seirim. Los seirim eran espíritus que se manifestaban en el desierto y eran un poco peludos, y según los antiguos hebreos, cuando ellos atravesaban los desiertos, en alucinaciones miraban a los demonios manifestarse en medio del desierto como cabras danzando, mitad humanos, mitad demonio o mitad cabra, y danzaban en medio del desierto. Ellos les llamaban los shedim o los seirim, que eran espíritus muy dañinos, muy malévolos. De una u otra manera, este mundo demoníaco, según la Biblia, existe, es real y debemos de tener cuidado con ellos. También la palabra demonio esconde el término genio. Los antiguos árabes creían en los jinn, que eran los antiguos genios, o los shayatín, que eran una especie de espíritus sabios, controladores, que hacían alucinar al hombre y a la mujer. Ahora, para entrar a esta escritura ¿qué dice la Biblia sobre el mundo de los demonios? ¿Dónde habitan los espíritus inmundos? Efesios 2:2 dice que habitan en la atmósfera de nuestra tierra. Si nosotros leemos Efesios 2:2, habla del príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es un ángel caído muy poderoso que tiene bajo su mando un ejército demoníaco. Si Dios, yo dije el viernes, abriera los cielos o nos abriera los ojos espirituales, miraríamos que nuestra atmósfera, por ella atraviesan cientos de millones de criaturas demoníacas día y noche. Por eso nuestras oraciones son estorbadas muchas veces. Por eso nuestra alabanza no llega muchas veces a la presencia de Dios, porque hay una operación demoníaca en nuestra atmósfera. La iglesia de Cristo necesita primero orar,
orar y pedirle al Señor que disipe y reprenda todas esas potestades demoníacas para que nuestra adoración, oración y alabanza lleguen íntegras y en santidad delante de la presencia del Rey de Reyes. Fuerte el aplauso. Número 2, ellos habitan en el universo. Según Efesios capítulo 6, verso 12, habla de las regiones celestes. Las regiones celestes son el universo, el segundo cielo. En estas regiones celestes hay principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Huestes de maldad que habitan las regiones celestes. También los demonios habitan en la tierra, obviamente, como ustedes pueden ver en todos esos versículos que yo les recomiendo los lean en su casa y los estudien. Ustedes notarán que el universo, los cielos y la tierra están infestados de demonios, de espíritus malignos y de ángeles caídos que tienen como fin engañarnos, desviarnos de la verdad, desviarnos de la palabra de Dios, desviarnos del camino de santidad, desviarnos de todo buen propósito que es en Cristo Jesús. Estamos bajo una operación tremenda demoníaca. Los demonios atacan los matrimonios, atacan los hogares, atacan las iglesias, atacan a tus hijos, atacan a tus hijas. Ellos no respetan raza, cultura, color, no les importa tu vida, detestan tu vida, te aborrecen. Y ellos buscan, a como dé lugar, apartarte de la verdad que es en Cristo Jesús. Mas la palabra de Dios nos dice que Cristo estableció: yo soy el camino, la verdad y la vida. Siga a Cristo, ponga los ojos en Jesús, como está escrito en su palabra, y usted tendrá vida eterna. Fuerte el aplauso al Señor. Amados, ellos habitan, número 1, en lugares secos. Mucha atención a lo que voy a decir. Están en lugares secos. El texto que leímos dice: cuando el espíritu inmundo, o sea, el acatartos, sale del hombre, anda por lugares secos. La escritura es clarísima. Si no, nos diría: anda por lugares húmedos, anda por lugares donde hay agua, anda por lugares, nos hubiera dicho de otra manera, pero curiosamente el Espíritu Santo a través de la Biblia nos revela que el espíritu inmundo anda por lugares secos. Y esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué anda por lugares secos? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Por qué el mundo de los demonios buscan la sequedad, el lugar seco, para encontrar el reposo de su conciencia y remordimiento? ¿Por qué razón estas criaturas buscan los lugares secos? La respuesta quizá esté en el origen de los demonios. Es decir, para los que no saben, y se los dejo por favor de tarea porque no tengo tiempo para explicar estas cosas, estamos cortos. En Génesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 encontramos el diluvio universal. ¿Cierto o falso? Está registrado el diluvio que llegó e impactó la tierra por causa de la maldad que era extrema en los tiempos de Noé. Los demonios tienen su origen, y los teólogos podemos dividir su origen en dos fuentes. La primera es que su origen está en Génesis 6, la segunda puede ser que su origen esté en Génesis capítulo 1. Pero vean ustedes lo que voy a hablar del capítulo 6 de Génesis. La Biblia dice que en Génesis 6 llegó el diluvio universal, pero que los ángeles, que son los hijos de Dios registrados en Génesis 6, descendieron a la tierra y alteraron el genoma humano para que las mujeres tuvieran hijos gigantescos. Estos son los gigantes del Génesis. Un grupo de ángeles, según todos los registros y escritos antiguos,
un grupo de ángeles, que eran aproximadamente unos 300 ángeles, descendieron a la tierra en los tiempos de Noé. Se rebelaron de Dios. Este grupo de ángeles no debe de confundirse con la tercera parte de ángeles que se rebeló con Lucifer hace muchísimos años en el pasado. Estos 300 ángeles, según los escritos antiguos, nos dicen que descendieron a la tierra, alteraron, porque tienen el poder para alterar. Se apoderaron de los vientres de las mujeres y mezclaron su energía, o sea, transmitieron su energía espiritual en el vientre de la mujer, que en conjunto se crió, ¿verdad? El embrión va creciendo, y dice la Biblia que en el tiempo de Noé nacieron los gigantes, que llegaron a medir 11 metros, 6 metros, otros de 4 metros de altura. Eran monstruos, eran híbridos, porque era una mezcla de ángel con la genética humana. Y todo lo que altera la genética en la humanidad, o el gen humano, es en contra de las leyes de Dios, porque cuando Dios crió los cielos y la tierra y dio origen a las plantas y a todo, dijo que todo sea según su género. Estas criaturas, al bajar, para entrar al tema, hicieron que en el vientre de la mujer, no me pregunte cómo, porque no estuve presente, pero según el registro bíblico, esto violó las leyes de Dios, y la Biblia dice que el castigo de Dios fue mandar un diluvio, porque los gigantes eran horrendos, llegaron a comerse al hombre, eran extremadamente sodomos, eran extremadamente malos. Ellos no tenían alma humana, porque eran productos de ángeles caídos. Y lo que ellos tenían, o sea, dentro del cuerpo del gigante estaba la energía materializada de un ángel caído. Esa energía fue llamada posteriormente demonio, porque cuando el diluvio llega, mata a todos los gigantes, a uno los entierra. Hay registros, y aquí en Estados Unidos tenemos más de 1700 casos documentados por el New York Times y otras ramas de periodismo, donde se registran los hallazgos de fósiles de gigantes encontrados en este país y alrededor del mundo. En Egipto, en Mesopotamia, en todo el Mediterráneo, en todas las zonas de Asia se han encontrado esqueletos, cuerpos o huesos de gigantes. Unos están enterrados bajo los sedimentos que dejó el diluvio, porque el diluvio llegó con tremendas bolas de lodo, enterró los cuerpos de los gigantes, y el espíritu que estaba dentro del cuerpo del gigante salió. Ese espíritu es el demonio del cual estoy hablando. Toda esta introducción que le estoy dando para decirle por qué razón prefieren los lugares secos. Tal parece que cuando los gigantes vieron que venían las muchas aguas, quedaron aterrados, asustados. Los impactó tanto el diluvio de las aguas, tanto los traumó, que le tienen temor al agua. Por eso la Biblia nos dice que los demonios andan por lugares secos, prefieren apartarse de los lugares donde hay agua, como que les recuerda su maldito trauma. Los aterró el Creador con el impacto del diluvio en Génesis 6. Y esto es impresionante. Estos obviamente son de los misterios más escondidos en las Sagradas Escrituras. Por eso prefieren los lugares secos. Y número 2, ellos habitan o se anidan entre los animales. ¿Quieren ver? Abra conmigo por favor la Biblia. Marcos capítulo 5 verso 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, o sea catartos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los demonios, como habían sido expulsados de un hombre, si usted lee desde el verso 1, un hombre poseído por una legión de demonios. Una legión se componía de entre 6,000 a 10,000 soldados romanos, y el término se aplica a que
esa persona tenía una legión de demonios, por lo tanto eran entre 6,000 a 10,000 demonios dentro de un hombre. Imaginemos nada más por un momento, amados y amadas en Cristo Jesús, 10,000 demonios restringidos en un solo cuerpo. ¿Dónde estaban esos demonios? Estaban en sus fosas nasales, en sus aparatos ópticos, aparatos auditivos, estaban en sus órganos internos, en sus cuerdas vocales. ¿Cómo lo sabemos? Seguimos leyendo Marcos 5 y nos daremos cuenta que aquel hombre gritaba de día y de noche, gemía, porque tenía infestada la garganta de criaturas demoníacas que le habían invadido y habían controlado absolutamente todo su cuerpo. Bendito sea el Cristo de la gloria, porque Él llegó con autoridad para liberar con su poder a ese hombre. Fuerte el aplauso al Señor. Vean, utilizan a los cerdos, a lo más inmundo, a lo más sucio. Ellos se pueden meter, si entran en un cuerpo humano. Esta es la pregunta con la cual inicié. ¿Por qué buscan un cuerpo humano? O sea, ¿por qué andan en busca de lugares secos y por qué a la vez un cuerpo humano? Un cuerpo humano porque es de sangre caliente. Pero si no hay un cuerpo humano disponible, como usted, gloria al Señor, que está escuchando la palabra de Dios, que no le está dando lugar a los demonios, sino a la bendita palabra de Dios. Imagínense, ellos, si no encuentran en dónde meterse, se pueden meter en tu perro, en tu gato, se pueden meter en un búho, se pueden meter en cualquier animal. Sobre todo escogen los animales de rapiña, los más inmundos, los más apestosos, los animales más sucios, porque a ellos les agrada la suciedad. Después de esta enseñanza, ninguno de vosotros queréis ser desordenados. Bien, ven ustedes, saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y algo significativo aquí: inmediatamente cuando estos demonios salieron de aquel hombre había tenido toda la vida viviendo con los demonios dentro de él. Ven ustedes hasta dónde llega el ser humano. Toda la vida, pero inmediatamente cuando los demonios entraron a los cerdos no permitieron ni siquiera un día, no soportaron a los demonios en ellos un solo día. Prefirieron el suicidio, los cerdos, antes de dejarle la morada a los demonios. Vean hasta dónde llega el hombre. Prefiere vivir con los demonios aún más que los mismos cerdos. Increíble, ¿no? Pero cierto. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 20 verso 10 se nos dice, atentos, que el lago de fuego es de fuego y azufre. Los demonios aman la suciedad, les gustan los lugares apestosos, hediondos, y por eso Dios les ha creado un lago de fuego y azufre, porque el azufre es extremadamente hediondo y apestoso. Hay testimonios de gente que dice, hermano, como que cuando hay una posesión demoníaca y se está orando para que se libere ese poseso, dicen, huele a azufre. Porque las criaturas demoníacas emanan azufre, es la esencia de ellas desde el Génesis. Y a ellos les atrae lo apestoso, lo asqueroso. Y Dios dice, con que quieren un lugarcito así, ahí les va un lago de fuego con azufre, en el cual serán atormentados día y noche sin cesar por la eternidad. Es tremendo eso, ¿verdad? Gloria al Señor. Otro ejemplo de que los espíritus usan a los animales es el ejemplo de Lucifer cuando utilizó a la serpiente en Génesis, la cual habló con Eva. ¿Se acuerdan? Utilizó una serpiente. Y hay otros ejemplos más, pero bueno. Número 3. Los demonios también habitan entre los cementerios. Vea Marcos 5, el verso 2, por favor, conmigo. Ahí donde está Marcos 5, verso 2.
Dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿De dónde salió? De entre los sepulcros. Quizá lo tenía entre los sepulcros esta legión a ese pobre hombre. O número uno, estaba esperando a que muriera el hombre para dejarlo ahí a que se pudriera. O número dos, este demonio o estos demonios habitaban los sepulcros porque desean los cuerpos de los cadáveres, desean los cuerpos putrefactos de los muertos para introducirse en ellos. Y tengo base bíblica para ello. De hecho, la misma Biblia dice en Judas capítulo 1, verso 9, que el mismo Lucifer pedía el cuerpo de Moisés después de que Moisés murió para meterse en él, para habitarlo, para andar entre los hombres. O sea que Lucifer anhelaba el cuerpo de Moisés. Ahora imagínense, los demonios quizá viven en los cementerios porque anhelan de una u otra manera un cuerpo humano. ¿Y qué creen, hermanos? Siendo un poco conspiranoicos en esto, dirían los conspiranoicos del internet, que hoy en día se están clonando cientos de miles o quizás millones de cuerpos humanos. Todos esos cuerpos se les están preparando al mundo demoníaco para que se metan a esos cuerpos y anden entre los hombres como en el principio del Génesis, para que se cumpla la palabra de Dios cuando dice, como en los días de Noé, así serán los postreros tiempos. Oh, bendito sea el Señor. Me emociono, quisiera meterme en esos temas, pero vamos a lo siguiente. Número 4, prefieren las tinieblas. Marcos capítulo 5, verso 5. Prefieren las tinieblas, salen en la oscuridad de la noche, pero también no se limitan a ella. Marcos 5:5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Sabía usted que hay mucha gente que es atormentada por las noches? A este endemoniado le causaba insomnio. ¿Se fijó? De día y de noche no cesaba de gritar. Lo estaba matando, pero a los demonios no les gusta matarte de golpe. Ellos lo estaban matando poco a poco, porque también dice que lo hería con piedras. Hacía que se tratara de cortar las venas. Poquito a poquito, porque disfrutan pervertir, disfrutan ver cómo el hombre está siendo, ¿verdad?, lastimado, agobiado poco a poco. Por eso yo le invito a que usted reciba a Jesucristo en su corazón, porque la mejor presencia que puede disfrutar el ser humano es la presencia de Dios. Vea, lo mejor que pueden disfrutar tus hijos es la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuál es el sentido de traerlos allá afuera? En el mundo, al final de cuentas, los demonios se van a apoderar de ellos. Lo mejor para usted, para nosotros, es que ellos se acerquen a la presencia de Dios desde pequeñitos, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Tendrá quizás desviaciones, tendrá quizás algunas caídas, algunas faltas, pero eso no quiere decir que no vaya a acercarse por completo a la presencia del Salvador un día. Acérquelo a Cristo, porque en Cristo hay salvación y hay vida eterna. Fuerte a la gloria del Señor. Curiosamente, dice el texto que este endemoniado daba voces entre los montes. Ve a los demonios hacia dónde los refugiaban, a las montañas. Y esto es de pensar, ¿por qué razón los demonios prefieren las montañas, los lugares escondidos? Bueno, tal parece que les recuerda a los espíritus malignos como los antiguos gigantes habitaban las montañas en el pasado y así alejaban a este hombre hacia las montañas. Si ustedes leen en su casa, por favor, en Números capítulo 13 y el verso 22, dice la Biblia, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Anac era el jefe de los gigantes. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto.
Es decir, Hebrón era un monte, y los espíritus malignos les atraen tanto los montes, porque los montes en la Biblia siempre fueron sinónimo de dar culto. La Biblia habla, por ejemplo, del monte Sinaí, del monte o del monte Horeb, ¿verdad? Que aluden a los lugares donde Dios habitaba. Uno de los significados, de hecho, de la palabra Shaddai, todopoderoso, o Shaddai en hebreo, quiere decir el Dios de la montaña, porque las montañas es el lugar de culto. Y aquí tal parece que lo alejaban hacia los montes porque les recordaba que en esos lugares ellos daban y ofrecían cultos. También la Biblia nos dice en Hebreos 12:22, que delante de Dios en el tercer cielo se reúnen una multitud de millares de ángeles que le adoran y le glorifican al Señor. Pero estos ángeles se reúnen en un monte, el cual es el monte de Sión, y ese monte está en el tercer cielo. No está en esta tierra, tampoco se encuentra en el universo, sino que está en el tercer cielo, donde mora y habita el Santo de los Santos, que es Cristo Jesús. Allá se reúnen todas esas criaturas, curiosamente, como si fuesen atrapadas por una especie de gravedad, pero están acumuladas en un monte al cual le llaman el monte de Sión, porque el monte siempre en la Biblia es sinónimo de culto, de dar gloria, de dar alabanza al Dios de los cielos. Bendito sea el Señor. Y vean estos demonios con un trauma psicológico, con una conciencia de remordimiento, de saber que ellos le fallaron a Dios, no de arrepentimiento, remordimiento, de saber que le fallaron a Dios, de ya no tener la oportunidad de dar culto. Se amalgaman y llevan a este hombre hacia los montes para dar voces. Está tremendo, ¿no? Por eso esta clase se llama el mundo de los demonios. Bien, ¿en qué estaban atacando a este hombre? Todo pensamiento en el cual usted sea bombardeado, sea atacada, sea atacado, por ejemplo, hay pensamientos que de repente le pueden llegar de que usted no es nada, de que no es nadie, de que no va a lograr nada, hasta pensamientos de maldición. Tengo una maldición sobre mi vida, no puedo crecer, no puedo superar. Reprenda todos esos pensamientos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dese cuenta que usted es una hija, es un hijo de Dios, y que usted nació para vencer, porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fuerte el aplauso a la gloria del Señor. Bendito sea para siempre el Señor. Les voy a dar una rápida, pero rapidísima, repasada de lo que es ahora el hecho de que estos demonios, cuando Cristo los saca de aquel hombre, dice que le rogaron al Señor que no los mandara al abismo. ¿Leyeron eso? ¿Sí lo leyeron? Ahí está en Marcos 5. Cuando Cristo les dijo: salgan de este hombre, ellos le dijeron: te rogamos, te suplicamos que si salimos de este hombre no nos mandes al abismo. Vean el miedo, el terror que le tienen los demonios al abismo. ¿Y qué cosa es el abismo? El abismo aparece desde Génesis, Apocalipsis. El abismo se origina, según la Biblia, en Génesis capítulo 1. ¿Sabía eso? En Génesis capítulo 1 y verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo comienza en Génesis, pero también en Apocalipsis, uno de los últimos capítulos del milenio, en Apocalipsis 20, miramos que Lucifer será encerrado por 1000 años en el abismo. Entonces, ¿qué cosa es el abismo? No se confunda, el abismo no es el infierno, ni es el Hades, pero es compadre de ellos. O sea, que son vecinos. Bajo el suelo, bajo la tierra, se encuentran algunas prisiones. El infierno, por ejemplo, ahí es donde van los espíritus humanos rebeldes, que no se arrepienten y no reciben al Señor Jesucristo en esta vida. Ahí van, pero ahí no llegan los demonios. Los demonios están encerrados
y son compadres, son vecinos, están en el mismo vecindario, pero los separan los límites que el Creador les ha puesto. Vean ustedes que el abismo también está por debajo de la tierra, pero este está debajo del lecho marino. Debajo del lecho marino, a una profundidad, todos los océanos del mundo, usted tiene que saber esto, todos los océanos tienen una profundidad aproximada a unos 3.730 metros. Es hasta donde llega la profundidad de casi todos los océanos. Pero hay una fosa, la fosa de las Marianas, que está al norte de Filipinas. Esta fosa supera, hermanos, de forma impresionante la profundidad que le encontraron los científicos de 11.033 metros tiene la fosa, y es el lugar más profundo encontrado hasta la fecha por los científicos. La luz del sol se pierde a unos 3.000 metros de profundidad, ya no se logra ver absolutamente nada. Ahora imagínese a 11.000. Es una oscuridad terrible y tremenda. Debajo del lecho marino, debajito, está el abismo. Ahí fue colocado el abismo. Por eso en la Biblia, cada vez que usted lea los mares, las muchas aguas, casi siempre se va a mencionar paralelamente el abismo, porque el abismo está por debajo, y el abismo está habitado, está repleto de criaturas que fueron encerradas por el Creador desde el principio, por haberse rebelado y haber tratado de dar un golpe de estado en el tercer cielo. Esas criaturas, según la Biblia, en el futuro van a salir. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 9, cuando habla de las langostas del Apocalipsis que saldrán a la superficie de la tierra, que son una especie de ángel caído muy cruel que habita los abismos. Eso está tremendo, hermanos. ¿Por qué los demonios no querían que fueran lanzados al abismo? Número uno, yo encontré 4 razones. Número uno, porque allí está un ángel caído muy cruel. Le tienen terror, le tienen miedo. Ese ángel caído se llama Abadón y Apolión. Abra la Biblia en Apocalipsis 9, versículo 11. Aprenda por favor un poquito. Apocalipsis 9, 11. Dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El abismo está gobernado, es un lugar de oscuridad tremendo, está húmedo y es un hueco bajo el lecho marino tremendo, que está por debajo, repito, por debajo está pegadito al infierno, y el infierno, obviamente que es el Hades, están pegaditas las prisiones, donde hay también ángeles encerrados a más de 6.000 kilómetros de profundidad bajo nuestra superficie, que Dios los encerró según la epístola de Judas y según la epístola del apóstol Pedro. Ahí los encerró a ángeles que Dios no perdonó, sino que los lanzó a las oscuridades eternas, preparados para el gran día. ¿Por qué los demonios entonces no querían ser lanzados al abismo? Porque le tienen miedo a este ángel caído. Vean nada más que terrible, es el reino de las tinieblas. Usted no debe de tenerle miedo a Dios, sino respeto. Cuando la Biblia habla de tenerle temor a Dios, no habla de que tenga miedo a Dios, sino que la palabra hebrea temor es reverencia. No confunda miedo con reverencia. Miedo con temor es totalmente diferente. Miedo existe en el reino de las tinieblas. Temor de Dios existe en el reino de la luz, que es en Cristo Jesús. Temor es reverencia a nuestro Dios. Bendito sea para siempre. Número 2. ¿Por qué le tienen miedo al abismo? Porque les recuerda su maldita derrota y la destitución total de Lucifer que ocurrió en el pasado remoto. Isaías capítulo 12. Abra la Biblia por favor. Isaías capítulo 12, Isaías capítulo 14, verso 12. Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Voy a leer la palabra del Señor. Habla de la caída de Lucifer cuando éste se rebeló contra Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vean que los demonios no querían ir al abismo porque les recuerda en su maldita conciencia que Lucifer cuando cayó, porque Cristo dijo, yo veía a Satanás caer como rayos desde el cielo. Cuando cae Lucifer desde el tercer cielo por querer ser semejante al Altísimo, llega Lucifer e impacta sobre el planeta Tierra, cubriendo todos los océanos, todo el océano cubrió la Tierra y Lucifer profundizó. Quizá, yo tengo dos teorías, quizá sea aquí donde les estoy diciendo que es la fosa más profunda de los océanos en las Marianas. Quizá ahí fue la caída de Lucifer, a donde llega, impacta, penetra hasta donde está el infierno, el Seol. Y mire cómo le dice, cayó en el Seol a los lados del abismo. Y quizá estos demonios le tienen tanto terror al abismo porque saben que ahí fue la primera caída de Lucifer, su peor derrota, donde ya se perdieron las esperanzas de recibir perdón por toda la eternidad. Pero usted y yo somos perdonados en Cristo Jesús por su sangre bendita. Estamos, amados hermanos. Número 3. Les recuerda el abismo que será el lugar donde Lucifer será encarcelado por 1000 años. Apocalipsis, rápidamente conmigo por favor. Apocalipsis 20, verso 1, porque ya el tiempo se nos fue y ya estoy por terminar. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 1. Dice, Apocalipsis 20, verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó ¿a dónde? Al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Por eso los demonios tienen miedo a ir al abismo. Les recuerda, repito nuevamente, la gran desgracia y el trauma de su líder, que es Lucifer, que desde el principio impactó el abismo y en el final será encerrado por 1000 años, encadenado en ese lugar tétrico, oscuro, húmedo, y sobre todo está por debajo de las muchas aguas. Por eso también nuestra teoría se refuerza al decir que los demonios le tienen temor a las aguas, no solamente por el impacto del diluvio, sino porque saben que el abismo está por debajo de las muchas aguas, lo cual representa un medio de terror para ellos. Y por último, número 4, le tienen miedo al abismo porque el abismo está infestado de ángeles caídos también. Como dije anteriormente, tienen un líder que se llama Apolión y Abadón. Apocalipsis capítulo 9, versículo 2. Y abrió el pozo del abismo y subió como humo del pozo, como humo de gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y los hombres buscarán la muerte. ¿Sí? ¿O me pasé? Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, como hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus cabezas eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones,
tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchas aguas, de muchos carros de caballo corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Estas criaturas serán liberadas del pozo del abismo en los tiempos apocalípticos. Las interpretaciones modernas del Apocalipsis nos dicen que esto representa un ejército mecánico de tanques de guerra, de helicópteros. La otra vez hablábamos de esto. Hace ya tiempo les di una enseñanza profunda del por qué razón no puede interpretarse el Apocalipsis de esa manera, aplicándolo a la maquinaria. Número 1, ningún tanque de guerra va a distinguir entre uno que tenga el sello de Dios en sus frentes y otro que no lo tenga. Tampoco los tanques de guerra ni la mecánica lograría no hacerle daño a la vegetación. Aquí dice que estas criaturas se les mandó no dañar cosa verde. Sin embargo, los tanques de guerra es lo que dañan más la vegetación del mundo, acaban con grandes plantíos, etcétera, etcétera. Pero para no interpretar eso, porque ya lo explicamos a profundidad la última vez, lo que les quiero decir es que los demonios, estos que no querían ir al abismo, tienen terror a todas estas criaturas demoníacas que habitan el abismo y que un día serán liberadas. Esta enseñanza, el mundo de los demonios, imagínense, tenemos ya casi 1 hora y algo aquí hablando de esto, y créanme, se los digo de corazón, pero humildemente, no estamos ni en el 1% de lo que es la profundidad, investigando las Sagradas Escrituras, de la naturaleza de estas criaturas demoníacas. Utilizan los cuerpos humanos, y esto es de suma importancia, porque quieren hacer que el humano se pervierta por completo. Buscan putrefactar el cuerpo humano, porque ustedes, así como la iglesia va a recibir cuerpos glorificados en el cielo, también cómo van a resucitar los que no. ¿En qué cuerpo resucitarán? Los que no serán salvos. Ese será un cuerpo, según la Biblia, no según yo, según la Biblia, un cuerpo descarnado, casi al estilo zombie, totalmente putrefacto, apestoso. Por eso la Biblia dice, donde el gusano de ellos no muere, porque será un cuerpo adaptado al infierno eterno, según las Sagradas Escrituras. Isaías 66:24 nos habla de cuerpos abominables y hediondos que resucitarán en el futuro para aquellos hombres que serán enviados al infierno. Daniel capítulo 12 verso 2 también nos habla de cuerpos de vergüenza. Dice que unos resucitarán en cuerpos de gloria, de honra, y otros resucitarán en cuerpos confundidos, en una locura psicológica tremenda y vergonzosos. Cristo nos dijo que el cuerpo, en Marcos capítulo 9 verso 43, que el cuerpo putrefacto que recibirán los que resucitarán en el futuro será un cuerpo a semejanza del gusano, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Estas cosas, todo es por vivir en la carne. Por eso Pablo dijo que no vivamos según la carne, porque los demonios tienen como fin hacerte que tú recibas un cuerpo putrefacto al final de los tiempos, para así ser atormentado con ellos en la eternidad. Póngase sobre sus pies, por favor.